En esta presentación vamos a hablar de la respuesta a varamientos, colecta de datos y muestras. Mi nombre es Gabriela Hernández y soy la jefa de la Unidad de Microbiología Médico-Veterinaria del SENASA Costa Rica. Esta presentación va a incluir los siguientes tópicos: preparación de la respuesta al varamiento, colecta de datos, cómo responder a los varamientos, consejos en caso de varamiento inusual, la necropsia, comunicarse con el público in situ y con los medios de comunicación y otros recursos. A manera de introducción vamos a hablar de animales varados. Pueden ser vivos, varados en la orilla, vivos, cercanos a la costa o muertos. Si están vivos varados en la orilla, debe evaluarse el estado de los animales y las condiciones de campo. Se pueden reflotar, se puede decidir hacer rehabilitación o se puede decidir la eutanasia. Si se decide reflotar, el individuo debe ser capaz de valerse por sí mismo. Debe mantenerse bajo supervisión, mantener al público a distancia, vigilar la localización y el comportamiento en la superficie del agua. Y se puede movilizar la participación pública a un diferente sitio. Si se decide rehabilitación, se necesita logística, equipos y recursos específicos. Se pueden dar primeros auxilios, se deben evaluar los signos vitales, evaluar la causa de varamiento, transporte, el tiempo de recuperación y luego la liberación. Si se decide eutanasia, esta decisión se toma cuando no hay ninguna opción disponible para mejorar la calidad de vida del individuo. El procedimiento debe aplicarse en ausencia del público y debe disponer de los recursos necesarios, conocimientos y materiales. Si el animal está vivo cercano a la costa, se debe dar supervisión, nuevamente mantener al público a distancia, vigilar la localización y comportamiento de la superficie del agua. Se puede movilizar la participación pública. Si ya el animal está muerto, se debe evaluar el estado de descomposición. Se debe dar una colecta de datos y muestras con protocolos estandarizados. Muy importante la bioseguridad, se necesita logística, equipos y recursos específicos, y la eliminación de cadáveres, que a la última etapa depende de la logística disponible y de las condiciones sobre el terreno. Vamos a comenzar por la preparación de la respuesta al varamiento. Vamos a comenzar con los asuntos jurídicos. Los mamíferos marinos están protegidos por ley en la mayoría de los países. Es necesario establecer una red de respuesta a varamientos de cetáceos bien entrenada, dentro del cumplimiento del marco legal del país y con una descripción clara de la autoridad responsable de los incidentes con cetáceos y sus socios dentro de una cadena de mando. Deben hacerse procedimientos operativos y debe estar el papel de todas las partes implicadas bien claro. Luego, un registro de contactos de expertos y equipos, una lista de laboratorios y científicos a los que se pueden enviar las muestras biológicas recogidas, un protocolo para la manipulación de cetáceos, recogida y transporte de biomuestras, siguiendo los procedimientos y legislaciones nacionales, que incluye el procedimiento de permiso legal para transportar estas muestras de cetáceos dentro y fuera del país. ¿Cómo se comunica con el informador? Las características principales. Bueno, hay que empezar por lo básico. ¿Quién informa? Los datos del contacto, del informante, dónde, el lugar de varamiento, si está en el agua o en tierra, la localidad, nombre de la playa, puntos de referencia en la orilla y ruta de acceso. Importante la descripción del lugar, si es una costa arenosa o rocosa, accesibilidad a pie o para vehículos y exposición a la marea. Fotos, hay fotos. Solicite fotografías de todo el animal para identificarlo y evaluar su estado general. Importante explicar siempre. Advierta sobre los riesgos para la salud, sobre las ventajas de informar, sobre el papel de la red de varamientos, sobre lo que ocurrirá al animal y déles siempre las gracias. Importante definir las principales características de identificación de las especies. Hay que preguntarles si tienen dientes o barbas, si tienen el número de espiráculos disponible, 1 o 2, la longitud del cuerpo, la forma del cuerpo, si es estilizada o redondeada, la forma de la cabeza y el rostro, si es plano, puntiagudo, redondo o grueso, si tiene surcos ventrales o no los tiene, las características de la aleta dorsal, la altura, la ubicación, cómo son las aletas pectorales, el tamaño, la forma, el color, tiene muesca en la cola, está presente o ausente, y los patrones de color son muy importantes, en la cabeza, en el cuerpo, el vientre y la zona caudal. Importantísimo el número de animales, si está vivo o muerto, si es un cetáceo, o es un pinípedo como un león marino, o es un manatí.
el estado de descomposición. ¿Qué material necesitamos? Bueno, todo va a depender, ¿verdad? La información va a depender del tamaño, las habilidades, la organización, interés del equipo para recolectar estas muestras. Buenos protocolos que se tengan disponibles, la disponibilidad de equipos y suministros, el número de animales que deben examinarse, esto es muy importante también, un gran número pues limita mucho el tiempo y la cantidad de personas que nos pueden colaborar, el tiempo disponible, ¿verdad? Si se acerca la noche pues es un poco más complicado, buen etiquetado de las muestras y cuidado en el envío y almacenamiento de las muestras. El material de transporte y almacenamiento inicial debe incluir neveras o hieleras con bolsas de hielo o ice packs. Y una vez en laboratorio debe recibir un congelador las muestras de al menos menos 20 grados centígrados o menos. Existen hasta menos 80 grados centígrados. ¿Qué equipo de bioseguridad ocupamos para llevar incluso en la colecta de datos? Mascarillas, ojalá N95, guantes, ¿verdad? De látex o nitrilo, guantes de goma, ¿verdad? Pesados también, gafas de seguridad, paños desechables, calzado desechable, botiquín de primeros auxilios, eso es muy importante porque en cualquier momento de la intervención puede haber un accidente y necesitamos ayuda para nuestros colaboradores. Jabón y agua dulce, esto es importante. Cinta para asegurar el perímetro, conos, ¿verdad? Que nos pueda servir para hacer el acordonamiento del área y alejar a las personas. El material de recolecta de datos debe incluir formularios de varamiento y muestreo, nombres e información de contactos de expertos regionales en varamientos de mamíferos marinos vivos y necropsias disponibles para prestar, ¿verdad? Asistencia a distancia, papel toalla, cámaras, portapapeles, lápices o lapiceros, cinta métrica y regla de plástico. El material de muestreo debe incluir rotuladores permanentes, bolsas pequeñas de plástico tipo Ziploc para evitar derrames de sangre y de fluidos, cuchillos afilados de acero inoxidable, afilador de cuchillos, tijeras de acero inoxidable, sierra de metal pequeña, podadoras, destornillador plano, cuchillas quirúrgicas, jeringas, sierra, hisopados o bastoncillos estériles y una lona grande. El material crítico para el muestreo de tejidos debe incluir bolsas de plástico para jardín de unos 30 litros a 100 litros para el descarte una vez terminada la necropsia, bolsas Ziploc, papel aluminio, rotuladores permanentes, etiquetas, formalina tamponada al 10%, 1 o 2 galones, tubos o viales de plástico de diferentes volúmenes, tabla para tener apoyo para escribir, esto es crítico, etanol al 95% para muestras de ADN y parásitos y alcohol al 70%. Muy importante siempre en todos nuestros casos debemos llevar un botiquín de primeros auxilios. Debemos tener, ¿verdad? Equipo de protección básico, incluyendo mascarillas N95, guantes, gafas, ropa y calzado desechables, incluso para la toma de datos. Vamos a hablar un poquito de bioseguridad. Este tema de bioseguridad es muy importante y se debe tener presente durante la colecta, el transporte y el examen post-mortem del animal. Los posibles residuos biológicos y químicos suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud pública, por lo que deben evaluarse y mitigarse. Los cadáveres pueden desprender fugas de fluidos, olores nocivos y aerosoles. Existen precauciones de seguridad y procedimientos de bioseguridad para proteger a los que están interviniendo contra lesiones y enfermedades zoonóticas, infección por organismos patógenos o a través de aerosoles, o ingestión o transmisión por contacto directo. Acordémonos que estos animales son animales silvestres, entonces se debe evitar siempre la zona de movimiento de la cola y la boca, la zona mordedura y el hocico. Esto es importante porque los animales pueden morder o pueden golpear con la cola. Y también debe apartarse la cabeza del espiráculo cuando el animal exhale. Se deben llevar siempre equipos de protección individual, mascarillas, guantes, gafas, ropa y calzado desechables. Y debe tenerse siempre agua potable, pero adecuada, y proteger a los operarios o los que están con el animal del sol, el viento, el frío y la lluvia. Las instrucciones para la colecta de datos post-mortem son: primero, disponer de una lista de todos los productos químicos, por ejemplo, fijadores, conservantes y sus medidas de seguridad, así como de un kit de tratamiento de derrames químicos. Hay que depositar los cuchillos, cuchillas, agujas, equipos utilizados en un recipiente para desechos, puede ser inclusive una botella de plástico. Esto es para evitar accidentes con los operarios.
Idealmente, se deben utilizar guantes dobles, mascarilla, gafas o pantallas antisalpicaduras, delantales y escarpines. Se debe mantener una buena higiene, lavar bien con detergente o alcohol al 70% los instrumentos y nuestras manos después de trabajar. Si existe algún tipo de corte en las manos o en alguna parte del cuerpo de los operarios, esta debe lavarse y debe aplicarse yodo o alcohol. Los fragmentos óseos afilados deben ser cubiertos. Después del uso, hay que desinfectar todos los instrumentos, equipos, mesas y suelo con desinfectantes de amplio espectro como alcohol, Virkon, Besfene. En el caso del suelo, puede utilizarse cloro al 1 o al 3%. La siguiente etapa incluye la coordinación con servicios externos. La coordinación es clave durante la atención de un animal varado. Esto debe incluir desde los testigos en la playa hasta los servicios como el 911, los servicios veterinarios oficiales, la facultad veterinaria, guardacostas, acuarios, servicios para la fauna silvestre, policías o municipios. Debe existir una coordinación con servicios externos. Obtenga ayuda externa cuando sea necesario. Póngase en contacto con los servicios policiales o militares para atender al público. Póngase en contacto con los servicios encargados de la eliminación de los cadáveres. Póngase en contacto con los servicios marítimos si se necesita una embarcación, por ejemplo. Y también pida consejo a un experto en variamientos. Y ahora vamos a comenzar a hablar de la recolecta de datos. Información que debe recogerse. La información a recolectar debe incluir primero la identificación única del varamiento. Se debe poner o número o nombre al caso, especie y fecha en el que ocurrió. Debe tener también el nombre y organismo del que documentó los datos sobre el terreno, así como su teléfono y correo electrónico, si se tiene algunas preguntas posteriormente para poder contactarlo. La fecha de descubrimiento del espécimen y quién la hizo, y la descripción y coordenadas del lugar del descubrimiento. También debe recolectarse el tipo de varamiento, si fue un animal único o un varamiento fortuito, o hubo colisión con embarcación, si fue un varamiento masivo, si fue madre y cría, si fue por captura, y en varamientos masivos debe recolectarse el número de animales. Debe identificarse la especie y certeza de la identificación. Y también se puede recolectar información in situ. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de información básica que se debe recolectar. Por ejemplo, la hora en la que salió el animal, la fecha, el tiempo, cómo estaba el clima, si hay actividad humana o depredadores en alta mar cerca, cuál es la condición de la marea actualmente. Si se puede obtener la longitud y la latitud, sería mucho mejor. Ahora con nuestros teléfonos celulares es más fácil obtener esta información. Se posee logística en la zona. ¿Quién fue el informante, la fuente? Se tiene fotos para saber el tamaño, la especie y el número de animales. Hay muchas veces situaciones, por ejemplo, en esta foto en el cual nos mandan esta foto y nos dicen, ahí está el animal, y uno ve la foto y no ve nada. Entonces es importante también conocer si se tiene acceso al animal, si es un río, si es un estuario, cuáles son las condiciones de la playa, hay depredadores cerca. Esto es muy importante para planificar la logística. Esto es también muy básico, pero es muy crítico. Antes de empezar a tomarle las fotos del animal, se deben lavar. Puede ser inclusive con agua de mar, ¿verdad? Pero eso puede ocultar la arena, lesiones o evidencia de interacción con pesquerías. Entonces es importante lavar el animal antes de examinarlo y tomarle las fotos. El estado del animal o el código de descomposición. Y hay esta codificación ya internacionalmente aceptada. Entonces está el código 1, cuando el animal está vivo. Código 2, el animal está recién muerto y los órganos están en buen estado. El código 3 es descomposición moderada. Los órganos están descompuestos, pero están básicamente intactos. Código 4 es una descomposición avanzada. Aquí ya los órganos están muy avanzados de descomposición, ya no son ni reconocibles. Y el código 5 es cuando un cadáver está momificado o está solo el esqueleto. Importante la condición del animal. En la primera vemos un animal demacrado, donde se ven las costillas, ¿verdad? Se ve una condición pobre del animal. En la segunda foto se ve un animal bastante normal.
¿verdad? No se le ven las costillas, se ve bastante gordito, se ve bien. Estos serían como las condiciones más generales de la condición del animal. ¿Cómo saber el sexo? ¿Ok? Los machos se diferencian porque tienen una abertura genital, una ranura genital larga, dividida por una zona de perineo, y finalmente tienen una segunda abertura anal. Las hembras tienen, por el contrario, una única ranura, ¿verdad? Que implica que adentro están divididas, no significa que están juntos, están divididas el área genital y la anal. Pero también tienen ranuras de las glándulas mamarias que están paralelas a esta ranura principal. Ojo, porque hay ciertos machos que tienen hendiduras mamarias como los sifios y las ballenas azules, por lo cual a veces nos podemos llevar sorpresas durante la necropsia. Otras observaciones externas que debemos pensar y buscar es si hay evidencia de enmayamiento con artes de pesca, si hay golpes de hélices, si hay golpes con un barco o con un depredador, si hay hematomas, por ejemplo, si hay un ataque de un depredador, por ejemplo, un tiburón o mordedura de una orca, si hay sangrados, si hay cicatrices antiguas o recientes, si hay lesiones cutáneas, como esta que estamos viendo en la imagen, si hay presencia de parásitos o si faltan piezas de la anatomía normal del animal. Lista de fotos para recopilar. Siempre se deben utilizar etiquetas para todas las fotos que se vayan a tomar, con el nombre, la fecha o el número de caso. Y escala, es muy importante poner una regla o un objeto de dimensiones conocidas, puede ser una botella de un refresco o una sandalia de alguno personal, esto para poder estimar las dimensiones después. Debe tomarse fotos de cualquier cosa interesante en el cadáver o su entorno. Debe tomarse fotos del cadáver entero en el lugar propio del hallazgo. Debe tomarse fotos del animal de su lado derecho e izquierdo completos, su lado dorsal, su cara ventral, de la aleta dorsal de ambos lados, zona genital, del lado izquierdo, derecho y al frente de la cabeza, la aleta pectoral derecha e izquierda, la cara dorsal y ventral de la aleta caudal y si hay cicatrices, heridas o evidencia de enmayamientos anteriores. Y esto es un resumen de las fotos que se deben tomar. Primero, debe tomarse una foto inicial del cuerpo completo antes de mover el animal y fotos también de su entorno. Luego, debe hacerse una foto completa del lado izquierdo del animal y del lado derecho. La cabeza debe hacerse una foto completa de su lado izquierdo, de su lado derecho. Luego, seguimos con el orificio nasal o respiradero. Se debe tomar también una foto de las dientes o barbas. Y debe hacerse también una foto completa dorsal de la espalda del animal, ojalá, si es posible, completa. Luego seguimos con la aleta dorsal. Hay que buscar cualquier detalle, se puede tomar del lado izquierdo o del lado derecho. Luego seguimos con una foto ventral completa, ¿verdad? Del animal, luego del área genital, luego de la aleta caudal y las aletas pectorales, tanto juntas como cada uno por separado. Y finalmente se deben tomar fotos de heridas o marcas o detalles que nos llamen la atención. Hay algunas especiales, medidas especiales que se ejemplifican aquí, en el número 15 y el número 16, como por ejemplo los surcos que tienen los sifios en la garganta. Y también se deben tomar fotos, si es posible, de los surcos que tienen las ballenas debajo de la garganta para saber el número y la extensión, hasta dónde llegan estos surcos. Esto nos permite hacer una identificación correcta de la especie. Todas las fotos deben tener una medida de referencia. Se puede colocar idealmente una regla como en la de la foto. Sin embargo, si no se cuenta con este instrumento, como es una regla, se puede colocar un objeto de conocida dimensión, por ejemplo, una botella de agua de alguna marca comercial que tengamos o la sandalia de alguno de los presentes. Esto es porque con estas medidas se puede estimar las medidas finales de los hallazgos, de las lesiones del animal, etc. Entonces es importante ese tamaño de referencia. Las reglas deben ser idealmente diseñadas para que se pueda escribir en ellas, que se pueda borrar y se pueda volver a escribir el siguiente animal. La información que debe tener estas reglas es un consecutivo único, ¿verdad? Un número único que identifique el caso, el nombre o identificación particular y la especie. Eso es importante, o la fecha, por ejemplo. Esto es muy importante porque conforme vayan pasando los años, evidentemente las colecciones van a ir creciendo y uno tiene que ser capaz
de saber a qué caso corresponden cada una de las fotos. Vamos a comenzar con las medidas morfométricas. Aquí vamos a ver las medidas básicas en cetáceos varados. Debemos comenzar con la medida más básica y general, que es el largo total. Entonces se toma del hocico a la muesca de la aleta caudal. Luego seguimos con la siguiente medida, que es de la punta del hocico a la punta de la aleta dorsal. La siguiente sería de la punta del hocico a la inserción anterior de la aleta dorsal. La cuarta medida sería de la punta del hocico al centro del ojo. La quinta sería de la punta del hocico al espiráculo o respiradero. La sexta medida es de la punta del hocico a la comisura de la boca. La séptima sería de la punta del hocico al melón. La octava sería de la punta del hocico a la inserción anterior de la aleta pectoral. La novena sería de la punta del hocico al centro de la abertura genital. La décima sería de la punta del hocico al centro del ano. La siguiente sería la longitud de la aleta pectoral. Y luego seguimos con la anchura de la aleta pectoral. Se debe medir izquierda y derecha. Luego seguimos con la anchura de la aleta caudal, de punta a punta. Luego seguimos con la altura de la aleta dorsal. Seguimos luego con la base de la aleta dorsal. Y luego seguimos con las circunferencias, que sería la primera de ellas a nivel de la axila. La segunda sería la anchura máxima, que sería el frente de la aleta dorsal, o se debe especificar específicamente dónde es que se está tomando esta circunferencia. Y luego seguimos con la circunferencia a nivel del ano. El grosor de la grasa es importante y se debe hacer 3 tomas, y eso es cuando ya empezamos a abrir el animal. El grosor de la grasa a nivel dorsal, a nivel lateral y a nivel ventral. Y estas serían las medidas en un manatí. Primero de ellos sería de la punta del hocico a la punta de la aleta caudal. Luego seguimos de la punta del hocico al oído externo. Luego seguimos de la punta del hocico al centro del ojo. La cuarta medida es del centro del ojo a la oreja. La quinta sería la distancia entre los centros de los ojos. La sexta sería del centro del ojo al centro del orificio nasal, del mismo lado. Luego, de la punta del hocico a la inserción anterior de la aleta pectoral. Continuamos con la punta del hocico al centro del ombligo y de la punta del hocico al centro genital. Luego, de la punta del hocico hasta el centro del ano. Vamos luego con las aletas. Entonces, la anchura máxima de las aletas pectorales, izquierda a derecha, y la longitud de las aletas, de la base de la aleta caudal a la inserción anterior a la anchura de la punta. Y luego seguimos con la longitud de la aleta, de la axila a la punta. Luego continuamos con la longitud de la aleta caudal. Y luego continuamos, la número 15 sería la anchura máxima de la aleta caudal. La número 16 sería la circunferencia en la base de la aleta caudal. Y hacemos luego la circunferencia a nivel del ano. Luego la circunferencia a nivel del ombligo. Y luego la circunferencia a nivel de la axila. Y lo mismo, el espesor de la piel a nivel dorsal, lateral y ventral. ¿Cómo establecer si el animal está vivo o muerto? Esto parece muy fácil de saber, sin embargo vamos a ir describiendo ciertas características o ciertos movimientos o pruebas que podemos hacerle al animal para determinar que esté vivo o muerto, si no es obvio. Bueno, lo primero es determinar si el animal viene con capacidad de respuesta, si está alerta, o si viene extremadamente débil, comatoso, o si la muerte se produjo poco después del encallamiento. La frecuencia de respiración va a variar de acuerdo a la especie. Y acordémonos que los ontocetos, ¿verdad?, tienen un único respiradero y los misticetos tienen 2 respiraderos. Bueno, importante medir la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué se considera normal en pequeños cetáceos, en delfines y marsopas? De 2 a 5 respiraciones por minuto es normal. De 6 a 10 ya se considera que el animal tiene un estrés moderado o compromiso respiratorio. Si ya son más de 10 respiraciones por minuto, ya se tiene que saber que el animal está con un estrés severo y con compromiso respiratorio. Para cetáceos medianos o grandes, una respiración por minuto, por ejemplo, para una ballena piloto es normal. Y para misticetos, cachalotes
más de una respiración por minuto es normal. ¿Qué pruebas podemos hacer para saber si está vivo o muerto? Podemos hacer pruebas si responde con el contacto del agua, por ejemplo. Si hay movimientos de ventilación, de respiración. Si hay movimientos de la cola. Se puede hacer pruebas, pero no son recomendadas. Ojo, ¿verdad? Esto es importante, pero bueno, si tiene resistencia para abrir la boca, si el animal no quiere abrir la boca, hay que tener cuidado porque el animal nos puede morder. O resistencia a la manipulación de la lengua o de la boca o de las aletas. Lo mismo, no recomendada. Importante recordar que estos animales son animales silvestres. Pueden golpear con la cola o morder. Esto es importante siempre tenerlo presente. La frecuencia cardíaca, ¿verdad? La tasa normal en un animal de estos son 60-70 pulsaciones por minuto. En animales varados por el estrés, esta frecuencia pues se ve aumentada y el aumento indica un deterioro también de la salud del animal. ¿Cómo se puede medir esto? Bueno, se puede poner la mano, obviamente, cuando está en el agua el animal, la mano entre las dos pectorales. Si vemos aquí el diagrama de la izquierda, ahí está el corazón en esa posición. Entonces ahí es donde debemos poner la mano y tomar la frecuencia en un minuto. Esto es muy importante. Si estamos manipulando al animal o estamos haciendo algún procedimiento y notamos y tocamos que la aleta dorsal, la pectoral o la aleta caudal está más caliente que el resto del cuerpo, significa que el animal está estresado. Ahí lo recomendable es parar lo que se está haciendo, las manipulaciones, los procedimientos, darle un descanso al animal, pueden ser al menos unos 20-30 minutos y luego continuar. Esto es muy importante porque pueden entrar en shock fácilmente por el estrés. Entonces, esas temperaturas periféricas son importantes para poder reconocer el estado de estrés del animal. Los cetáceos producen normalmente lágrimas mucosas para proteger sus ojos del agua salada. Entonces, obviamente, cuando está fuera del agua, el animal va a tender a acumular esa secreción mucosa. El animal no tiene una infección de ojos, significa nada más que se está produciendo pues sus lágrimas normales de protección, solamente que ahora está fuera del agua y se acumulan. ¿Cómo responder a los varamientos de animales vivos? Ok, se debe preparar para la intervención. Primero verificar si el animal está vivo, ¿verdad? Ya vimos que si tiene movimientos del espiráculo, que si tiene movimientos de la cola. Evaluar el estado del animal, evaluar la viabilidad de una operación de reflotamiento, si hay accesibilidad al lugar, si hay accesibilidad al mar, recursos disponibles, estado del animal, por ejemplo, si puede ser evaluado por un veterinario. Se debe determinar y movilizar los recursos necesarios. Si se tiene equipo de respuesta, medicamentos, vehículos, piscinas, equipos y maquinarias varios. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en la playa? Podemos liberar, podemos rehabilitar y podemos decidir por eutanasia o muerte natural. Aquí hay una serie de preguntas que tenemos que hacer para poder llegar a la mejor decisión con el animal que tenemos. Primero, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si tenemos apoyo logístico disponible. Si la respuesta es sí, podemos pensar en liberación. Si la respuesta es no, podemos decidir por eutanasia o muerte natural. Si decimos que sí, debemos preguntarnos cuántos animales. Si son pocos, se puede pensar en liberación. Si son muchos, tenemos que pensar en eutanasia. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es el estado del mar? Si es moderado o bueno, pues se piensa en liberación. Si es extremo, ¿verdad? Como un huracán o algo así, debe considerarse la eutanasia también. ¿Cuáles son las condiciones de la playa? Si son favorables, pensemos en liberación. Si son difíciles, podemos pensar en eutanasia. ¿Cuál es la condición del animal? El tiempo desde el que encalló. Si ha pasado un corto tiempo, pues se puede pensar en liberar o en rehabilitar. Si el muy largo, ¿verdad? Muchas horas o inclusive días, se debe pensar en eutanasia o muerte natural. ¿Cuál es la salud del animal? ¿Cómo se ve el animal? ¿Se ve con una buena actitud? ¿Se ve nadando fuerte? Esto es importante. Si es buena, pues puede pensarse en liberación o en rehabilitar, en aquellos casos que se necesita un poco más de ayuda. Pero si la salud es pobre, nuevamente debemos considerar la eutanasia o muerte natural. ¿Cuál es la edad del animal? Si es joven, pero independiente, se puede pensar en liberación. Sin embargo, si es una cría sin su madre, se debe pensar en eutanasia, o si el animal es un animal viejo,
Probablemente vamos a ver, la razón de que estén callando esté relacionada con diferentes factores. Entonces, importante ahí tomar una decisión en base a la edad. ¿Cuál es el riesgo para la población si devolvemos este animal? Y esto es muy importante porque podemos estar devolviendo un animal potencialmente enfermo. Entonces, si es baja, ¿verdad? La liberación se puede dar perfectamente. O puede decidirse rehabilitar. Y si es alta, ¿verdad? Si es un individuo, por ejemplo, de una población, de una especie que está en estado de alto riesgo de extinción, pues va a ser mayor el daño que se le va a hacer a la población si este individuo potencialmente enfermo vuelve a la población. Entonces debe considerarse la eutanasia o muerte natural. ¿Cuál es el riesgo para la seguridad humana? Si es baja, se libera. Si es media, se puede pensar en rehabilitación. Y si es alta, pues eutanasia. Es fácil de manejar. ¿Cuál es el tamaño? Si el animal es pequeño, pues, ¿verdad? Se puede liberar o se puede rehabilitar. Pero si el animal es grande, ¿verdad? Es muy difícil mantener un animal grande en una piscina pequeña. Entonces, pues se debe considerar la eutanasia. ¿Cuál es la disposición del animal? ¿Está muy excitado? ¿Está muy calmado? ¿Está incontrolable? Esto es importante, ¿verdad? Si está calmado, pues se puede liberar. Si está moderadamente, ¿verdad? Ahí con actitud un poco más tranquila, puede pensarse en rehabilitar. Pero si está incontrolable, si es mucho el estrés y todo, pues se debe considerar la eutanasia. Es manejable. Si no se puede manejar, se debe liberar. Si se puede manejar, pues puede considerarse la parte de rehabilitación. Y si no se puede manejar, pues eutanasia. Y lo más importante es si hay facilidades o instalaciones para poder mantenerlo en rehabilitación y sobre todo, muy importante, hay recursos para mantener ese animal. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas? ¿Qué pasa si se vuelve un animal no liberable? ¿Verdad? Son todas estas condiciones que se deben valorar a la hora de tomar la decisión de liberar o rehabilitar o eutanasia o muerte natural. Hay diferentes formas de evaluar el animal. Primero, debe hacerse una visualización externa, ver a la condición del animal. Evaluación sanitaria del animal, importante ver si es evidente alguna enfermedad presente en esos animales. Y idealmente, cuando sea posible, se debe recolectar muestras de sangre para hacer los análisis respectivos en laboratorio. La evaluación biosanitaria puede hacerse en agua o el animal varado, por ejemplo. En el agua se puede ver o registrar, ¿verdad? Los movimientos, cómo son bruscos. Se deja simplemente llevar por la corriente, a la deriva, lateral, horizontal, se hunde, forma de manera repetida círculos, aproximaciones repetidas a la playa, aún así que se devuelve, el animal vuelve a encallar. Cuando el animal está varado, se puede registrar los intervalos de respiración, la mucosidad en el espiráculo, si está o no presente, y muy importante si hay sangre en el espiráculo, en la boca o el ano, ¿verdad? Que nos puede indicar, por ejemplo, una colisión con barco y que el animal tenga una hemorragia interna. Hay ciertas recomendaciones generales que se deben siempre cumplir. Por ejemplo, actuar con calma, limitar las aglomeraciones. La cantidad de personas siempre van a hacer bulla, siempre van a asustar al animal. Entonces debe evitarse este tipo de agrupamientos de las personas. Y también la contaminación acústica. Es muy importante, ¿verdad? El silencio. Si el caso tiene lugar o se prolonga durante la noche, evitar el uso de luces o flashes directo hacia el animal. Se debe colocar al animal boca abajo. Mantenga, ¿verdad?, su piel húmeda echándole agua suavemente y protéjalo del sol con una toalla mojada. Se debe proteger el espiráculo de la arena y las salpicaduras de agua. Se pueden cavar zanjas de agua debajo de las aletas pectorales y en superficies duras o sustratos duros se puede aislar el animal utilizando una lona, toallas o un colchón. Algunas recomendaciones generales incluyen: ¿qué hacer? Bueno, hacer el menos ruido posible y el menor número de personas. Si es necesario, ayude al animal a flotar. Debe evitarse que el animal entre en shock y debe siempre comunicarse con los colaboradores. Esto es muy importante, saber qué hacer, qué no hacer y estar dirigiendo siempre la situación. ¿Qué no se debe hacer? No se coloque cerca de la cabeza o la cola. No cubra ni vierta agua en el espiráculo. Se debe utilizar nosotros mascarilla siempre.
No se debe tocar más de lo necesario. La piel de estos animales se desprende fácilmente y hay especies todavía más fáciles de desprendimiento de la piel, por ejemplo los cacharotes enanos y pigmeos. Acordémonos siempre de llevar máscara. No presionar ni empujar las aletas, la cola o la cabeza. Si vemos aquí en esta imagen, vemos que ni la aleta dorsal ni la caudal tienen realmente articulaciones. Y las articulaciones en las aletas pectorales es muy compleja, ¿verdad? Recordemos que esos son los brazos, las manos de los animales. Entonces, si se da una manipulación inadecuada, podemos causar lesiones. No se debe presionar ni empujar las aletas o la cola o la cabeza. Esto es muy importante, el trabajo en equipo. Siempre debe haber diferentes equipos en diferentes situaciones. El primero que debe estar atendiendo al animal debe maximizar el silencio, debe haber poca gente alrededor, calma, silencio y evitar los movimientos bruscos para que los animales no se alteren. Debe haber una persona responsable de la prensa, que dé las declaraciones necesarias. Y debe haber otros que deben eliminar el público, ¿verdad? Para que no lleguen a hacer bulla o lleguen a alterar los animales. Hay ciertas recomendaciones para el transporte. Ojo, se debe prestar atención a los movimientos bruscos, estar atento a las aletas, porque si el animal no está cómodo, va a empezar evidentemente a moverse de manera para poder colocarse mejor. Se debe estar atento a la cabeza, se puede sujetar la cola para evitar lesiones durante el transporte suavemente, sin empujar mucho para que el animal no se estrese. Se debe trasladar al animal utilizando preferiblemente una camilla blanda o una lona, siempre protegerlo del sol. No se debe volcar el animal, ¿verdad? Estabilizando el cuerpo, porque se pueden enrollar las toallas o pueden bloquear el respiradero. No se debe remolcar ni arrastrar al animal por la cola, ni se manipula las aletas pectorales. Siempre se debe considerar la posibilidad de trasladar al animal a otro lugar más adecuado para reflotarlo. Preferiblemente se debe trabajar cuando la marea esté baja y de día, ¿verdad? Hay que cuidar siempre a nuestro personal de posibles riesgos que puedan tener durante el trabajo en la noche con depredadores y demás. Para el reflotamiento se debe considerar varios factores. Primero, llevar al animal al agua a una profundidad suficiente para soportar su peso y mantenerlo en la superficie, con el espiráculo y la aleta dorsal en posición vertical hasta que se reaclimate. Por ejemplo, cuando respira normalmente o mueva la cola. Procurar mantener la calma para no estresar al animal. Lo ideal es realizar esta maniobra con el mínimo número de personas para manejar con seguridad el peso y el tamaño del animal. Si se dispone de embarcaciones, llevar al animal al menos 1 milla náutica de la costa. En caso contrario, llevar al animal más allá de la zona de oleaje. Una vez que se haya aclimatado el animal, suelte el arnés cuando esté claro que el animal puede mantenerse estable y fuerte y además nadar. En el caso de parejas madre cría u otros grupos pequeños de 2 a 3 individuos, debe reflotarse de manera simultánea. Si el animal vuelve a encallar, probablemente está demasiado débil y morirá pronto. En este caso, hay que elegir entre dejar que la naturaleza siga su curso o la intervención con eutanasia. Siempre que esta opción sea legalmente viable, la intervención con eutanasia debe ser evaluada y realizada por un veterinario. Algunos medicamentos para la eutanasia provocan una agonía prolongada o un aumento en la excitación de los cetáceos, a diferencia de los animales terrestres, por lo que deben consultarse los medicamentos seleccionados. Y ahora vamos a hablar acerca de algunos consejos para varamientos inusuales. Para grandes cetáceos muertos y varamientos masivos, es esencial determinar y movilizar y coordinar también los recursos necesarios, incluyendo personas, equipos y maquinaria. Organice una reunión informativa con todos los participantes antes del inicio de las operaciones y asigne un papel específico a cada persona o grupo. Para grandes cetáceos muertos y varamientos masivos es importantísimo coordinarse con los recursos externos, como los servicios encargados del despiece, sobre todo para grandes animales, y la eliminación de los mismos. Se debe nombrar a un coordinador de campo que se encargue de guiar las operaciones. Asegúrese de que todos los intervinientes llevan equipos de protección específicos. En los varamientos masivos, la prioridad es siempre reflotar primero a todos los animales que estén vivos. Una vez hecho esto, se puede considerar y organizar la gestión y el examen estándar de un varamiento. Las experiencias en varamientos masivos en Nueva Zelanda han demostrado que reflotar primero a las madres y crías es más eficaz que reflotar primero a machos o individuos solitarios, para devolver al resto del grupo. Por lo tanto, si es posible, hay que dar prioridad a las madres y las crías. En el caso de animales muertos de gran tamaño,
Deben tomarse precauciones contra la explosión del gas de la putrefacción al abrir el cadáver y establecer un perímetro de seguridad de al menos 100 metros para la maniobra de la maquinaria. Este gas es beneficioso mar adentro porque nos permite movilizar al animal de mejor manera, sin embargo afuera podría ser peligroso para los operarios. Y ahora vamos a hablar de la necropsia. Vamos a hablar de algunos consejos antes de la necropsia. Algunas recomendaciones incluyen que no se debe abrir el animal hasta saber que habrá una forma de enterrar o eliminar el cadáver. Siempre que sea posible y siempre que el tamaño y el peso lo permitan, debería trasladarse el cadáver a un lugar resguardado al público, conveniente para la necropsia y accesible para los servicios de colecta de cadáveres. Asegure siempre un perímetro alrededor del cadáver para evitar que la gente se acerque. Todos los miembros del equipo de necropsia deben llevar ropa de protección específica, botas, guantes, gafas y mascarillas, idealmente N95. Se debe identificar a un coordinador para el equipo de necropsia, normalmente es el más experimentado del lugar, y asignar una función a todos los demás miembros del equipo. Se debe coordinar con los servicios externos la fecha de finalización de la necropsia para que puedan organizar la eliminación del cadáver. Debe comunicarse al público presente en el lugar los objetivos de la red de varamiento y hay que advertirles sobre los riesgos para la salud. Pídales que respeten una distancia de seguridad y mantengan alejados los animales domésticos. Se debe estar preparado para responder a las preguntas de los medios de comunicación y se debe exponer solo los hechos en un lenguaje no técnico y evitar especulaciones para evitar malentendidos o desinformación. Si la necropsia se realiza en playa, asegúrese de que se dispone del personal y o la maquinaria necesaria para hacer un hueco en la arena lo suficientemente profundo para enterrarlo correctamente. En el caso de animales pequeños, menos de 3 metros, el hueco debe ser al menos 1 metro mayor en ambos extremos que el tamaño del animal y con una profundidad de 1.5 metros, al menos. En el caso de animales más grandes, el hueco debe ser al menos 2 metros en ambos extremos mayor que el tamaño del animal y con una profundidad no inferior a los 3 metros, idealmente más. Recuerde que cada animal contiene información muy valiosa sobre su población, por lo que si está dispuesto a realizar una necropsia, sea lo más detallado posible. Todas las muestras deben colocarse en bolsas de plástico separadas y deben etiquetarse con la identificación del varamiento, con un rotulador permanente en el contenedor y además de una etiqueta en el interior del contenedor. Elija a una persona con letra legible y buena. Lo ideal sería que esta persona fuera la persona limpia durante todo el proceso para que nos ayude a diferentes actividades. Prepare las bolsas de muestreo antes de iniciar la colecta de muestras. El filo de los cuchillos se pierde con la arena y la piel del animal. Por lo tanto, trate de encontrar una persona que afile los cuchillos durante todo el proceso. Coloque el animal a la derecha o a la izquierda y abra la canal. Desarrolle la misma rutina para abrir los animales. A continuación, tome una foto y muestra de cada órgano posible y guárdelas individualmente. Importantísima la identificación. Esto es muy importante. Si no se puede hacer la necropsia inmediatamente, el animal debe ponerse, ojalá, en un congelador o con hielo. Esto va a ayudar a que el proceso de putrefacción vaya más lento y tengamos mejores muestras a la hora de realizar la necropsia días después o cuando se programe la necropsia adecuadamente. A continuación se muestra un resumen de las muestras a recoger. Esto es solo una guía, pueden ser desde las más básicas hasta una necropsia compleja, pero la lista siempre va a estar ahí para su referencia. En este diagrama enseñamos la anatomía interna del delfín, incluyendo el melón, el respiradero, el cerebro, el esófago, el plexo arterial torácico, la aorta, el pulmón izquierdo en celeste, el diafragma, que es la separación de la cavidad torácica del abdominal, el vaso, que es una pequeña estructura redonda, la glándula adrenal, que sería al frente de los riñones, nuevamente una estructura redonda, la estructura vascular que va a estar presente en las aletas, ¿verdad? Principalmente, el uréter, que sería después del riñón, el plexo, útero, ovario, ¿verdad? Ahí en el caso de hembras, hueso pélvico vestigial, ahí lo vamos a encontrar durante la necropsia, y el recto. En la cola podemos ver la estructura vascular también. Luego, vamos a empezar de la lengua, después seguimos el cuerpo de grasa mandibular, que es lo que le ayuda a la ecolocalización. Luego está el hueso nasal interno,
la laringe, la tráquea, la arteria carótida al frente del corazón, la arteria subclavia, la arteria aórtica, que es la directamente saliente del corazón, luego el corazón, el hígado, que va a estar inmediatamente después del diafragma, el estómago principal, ¿verdad? Acordémonos que el estómago está en 3 cámaras, el principal, el preestómago y el estómago pilórico. Los intestinos, los riñones que ya los vimos, y bueno, en este plexo útero ovárico, ¿verdad? En esta localización, luego este plexo está unido, obviamente el ovario, el útero, la vejiga, la vagina y el ano. En el caso de machos está el uréter, el recto, el ducto deferente, la próstata, el epidídimo, ¿verdad? El testículo propiamente, la vejiga, el pene, músculo retractor del pene y el ano. Todo esto va a estar retomado en el video de necropsia. Para comenzar la necropsia se debe abrir una ventana, entonces para este fin se corta la piel y la grasa a este nivel, donde están las líneas amarillas. Luego se debe desinsertar la escápula, se debe pasar por debajo de la escápula cortando todas las adherencias. Y se hace una incisión hasta la articulación y hay que cortarla. Esto permite la extracción de la escápula y la aleta pectoral. Se debe retirar las costillas, se debe eliminar el músculo abdominal cortando las adherencias y desde el diafragma se debe hacer una incisión del músculo hasta la envoltura que encierra los órganos abdominales. Esto para que se vayan liberando. En este diagrama se ejemplifican las muestras básicas para recolectar y conservar. En este caso estamos hablando de animales código 2, código 3 de frescura. La muestra número 1 debe ser dientes. Se debe contar los alveolos o cuencas vacías y recoger 4 o 5 dientes o barbas de la parte media de la mandíbula. En el caso de las ballenas, pues la mandíbula superior. Se deben guardar congelados o dejar secas y ponerlos en una bolsa o frasco limpio. El cráneo se puede conservar por diferentes métodos. Si se recoge, debe intentarse muestrear el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Las muestras de piel, grasa y músculo se debe cortar un cuadrado de 5 por 5 centímetros usando un cuchillo o cuchilla y pinzas y separar sus partes. Las muestras para el formol deben tener un grosor máximo de 1 centímetro. El alcohol podría ser de 70%, idealmente 95%. Incluso vodka y ginebra funcionan. Se puede congelar directamente. La grasa debería envolverse primero con papel aluminio y luego meter en una bolsa. Luego los parásitos externos se deben almacenar en alcohol al 70% a temperatura ambiente o congelarlos. La sangre completa puede recogerse idealmente por vía intracardíaca hasta 16 horas después de la muerte. Y en animal vivo se puede recolectar del pedúnculo, de la cola. El suero guardado en un tubo de sangre debe ser de tapón rojo. Ese suero debe ser separado. Los hisopos se pueden recoger del espiráculo, de la mucosa oral, de los ojos y el ano para el diagnóstico de enfermedades. Estos hisopos idealmente deben ser hisopos estériles. Los ojos, ambos ojos pueden ser recogidos para serología e histopatología, uno fijado en formol y otro congelado. Y por último, las aletas pectorales. Estos pueden recogerse y congelarse para la posterior interpretación de edad mediante radiografías. Importantísimo recordar etiquetar cada bolsa con la identificación del caso y la fecha. A continuación, se describe un cuadro en el cual se hace el resumen de muestras, de ejemplos de muestras que se pueden recolectar. Y en la parte horizontal vamos a ver para qué se utilizan y el grado de descomposición máximo. Entonces, por ejemplo, los dientes se recolectan para la historia de vida del animal y puede ser un grado de descomposición máximo de 5. La piel se puede utilizar para ADN, para microbiología, para histología. Para cada uno de ellos, el máximo permitido o ideal sería un grado de descomposición 3. La grasa se puede utilizar para microbiología, para isótopos estables y ácidos grasos, para contaminantes, para histología, para citología. Y ahí está descrito cada uno de los códigos máximos permitidos de descomposición. El músculo se utiliza para microbiología, para isótopos estables, ácidos grasos, contaminantes, histología y parasitología. La sangre se puede utilizar para microbiología y estudios serológicos para analizar diferentes enfermedades. El fluido ocular se puede utilizar para serología. El ojo se puede utilizar para microbiología o histología. Se puede tomar hisopados respiratorios digestivos. Esto para ver, por ejemplo, la presencia de enfermedades, virus, por ejemplo.
En el caso de parásitos externos, bueno, obviamente para estudios de parasitología, y el máximo nivel de descomposición primitivo es el 4. La escápula se puede hacer rayos X y se puede estimar la edad del animal, si es un animal adulto, senil o un animal joven o una cría. Algunas otras muestras que pueden ser utilizadas para microbiología y para histología con un grado de descomposición 3 incluyen las amígdalas, el pulmón, los ganglios linfáticos, el corazón con sus diferentes partes, el hígado, el páncreas, el riñón, el vaso y el primer y segundo estómago. Para contaminantes podemos utilizar el hígado y el riñón. Y para parasitología, pulmón y el hígado. El contenido estomacal puede ser usado para estudios de historia vital, ¿verdad? Que comen, que consumen esas especies, para estudios de microbiología y para parasitología. El intestino, las heces, los testículos o los ovarios, la leche, la placenta, tejido fetal, glándula mamaria y cerebro pueden ser utilizados para estudios de microbiología. Para contaminantes se puede utilizar la placenta y el tejido fetal. Para histología se puede utilizar el intestino, los testículos, la placenta, tejido fetal, glándula mamaria y cerebro. Y para parasitología podemos buscar, ¿verdad?, parásitos en el contenido estomacal, en el intestino y en las heces. ¿Qué pasa después de la necropsia? Hay que dejar el lugar donde estuvimos trabajando completamente limpio, como si nada hubiera pasado. Hay que recoger todos los residuos biológicos en bolsas. Lo ideal es que las bolsas estén identificadas con riesgo biológico, que sean de estas bolsas rojas, y si no, que estén bien identificadas. Los objetos punzocortantes, como las cuchillas, deben estar en un contenedor sellado que puede ser inclusive una botella de plástico o un contenedor específico para objetos punzantes. El cadáver debe eliminarse idealmente mediante rendering, pero ojo, ¿verdad? O algunas empresas que se dedican al descarte de cadáveres, de desechos biológicos. Si se escoge rendering, tiene que asegurarse que este proceso no sea para la preparación de alimentos para animales. Si las circunstancias no lo permiten, el cadáver debe enterrarse como se ha descrito anteriormente, en el lugar de la necropsia. Si se trata de una playa rocosa sin arena en la que no puede entrar la maquinaria, hay que alejar al animal lo suficiente del mar para que no vuelva a las playas cercanas o dejar que el cadáver se descomponga de forma natural. Siempre hay que agradecer a los informantes y a los servicios externos. Responda a los medios de comunicación a través de los canales adecuados. En muchos casos, las autoridades medioambientales deben controlar el flujo de información. Y redacte un comunicado de prensa. Esto es muy importante en caso de un acontecimiento inusual. No envíe fotos ni información sobre varamientos a las redes sociales ni a los medios de comunicación. Envíe las fichas de varamiento y muestras, así como las fotografías, a la organización encargada de coordinar la red de varamientos. La siguiente parte vamos a hablar sobre comunicación, que es clave durante estos eventos. Se debe controlar las multitudes. ¿Cómo? Bueno, se puede acordonar una zona con estacas, con cuerdas, con vallas para impedir la entrada de estas personas. Pero estas barreras simbólicas no pueden imponerse sin autoridad legal. Se debe advertir al público a los riesgos de acercarse o manipular el animal varado, incluidas las lesiones físicas, mordeduras, hipotermia y demás, y la posible transmisión de enfermedades. ¿Para qué? Bueno, para reducir el ruido perturbador y el caos alrededor del animal, para prevenir accidentes, el animal puede reaccionar de manera violenta, evitar más estrés en el animal que ya está estresado de por sí y lesiones a los animales adicionales, y permitir que el equipo prosiga con su trabajo. Siempre se debe explicar claramente qué se va a hacer. ¿Cómo? Bueno, explicar los procedimientos previstos para que las acciones se interpreten correctamente. Mantener informado al público de cualquier variación del plan previsto para evitar confusiones. Durante toda la intervención debe mantenerse la profesionalidad. Los comentarios descuidados y las bromas inapropiadas reflejan una actitud insensible, tanto hacia la angustia animal como hacia el esfuerzo del equipo. Las disputas sobre procedimientos y muestras trivializan la importancia de la operación y crean una mala impresión. ¿Cómo explicar la eutanasia? La mayoría de la gente acepta la necesidad de acabar con el dolor y el sufrimiento de forma humanitaria cuando no existen otras opciones. El público y muchos miembros del equipo pueden estar no acostumbrados a los procedimientos de eutanasia y responder con preguntas y alarmar si no se está preparado. La responsabilidad de los investigadores es explicar detalladamente la necesidad de esta acción, cómo se llevará a cabo y las posibles complicaciones.
Hay que ser comprensivo con las preocupaciones y emociones de la gente. La relación con los medios de comunicación tiene que ser un factor bastante importante y hay que prepararse. Los medios de comunicación pueden estar grabando todos los movimientos que hagamos, entonces es de vital importancia estar preparados. Los varamientos son excelentes noticias. Imagínense una historia de criaturas casi místicas atrapadas en un escenario peligroso. Para algunos puede ser la única fuente de información sobre mamíferos marinos y varamientos. Entonces, el acontecimiento puede pasar de ser un reportaje local a unas de proporciones increíbles, inclusive internacional o mundial. Cuanta más información podamos facilitar, más precisa será la cobertura y a su vez mayor será el valor educativo y el beneficio para la red de varamientos. ¿Quién debe dar las declaraciones? El coordinador de medios de la red de varamientos es el corazón de la operación. ¿Cómo se debe estar preparado? Bueno, desarrollar estrategias de información al público, educar al personal y a los voluntarios sobre cómo interactuar con los medios de comunicación. Se debe proporcionar a los medios de comunicación material actualizado, incluidas carpetas de prensa, mantener una lista telefónica de contactos clave de prensa y personal y planificar una cobertura coherente de los varamientos. Es mejor dar el primer paso. Se debe tomar la iniciativa de ponerse en contacto con la prensa y mantenerla informada con datos coherentes y fiables. Es mejor ser nosotros la fuente de información y no una externa al evento. Mantenga una buena relación laboral, evitando exigencias poco razonables y mostrándose cooperativo. No espere que la prensa solicite voluntarios y equipo durante un acontecimiento. Hágale saber que usted espera que los periodistas se identifiquen y que reduzcan al mínimo las molestias e interferencias en el lugar de los hechos. El coordinador de los medios de comunicación es responsable de proporcionar información sustancial y exacta, evitando así una historia distorsionada basada en la especulación y la opinión. Ni el jefe de equipo ni los demás miembros dispondrán de tiempo o información para asumir este papel y deberán aplazar las preguntas cuando se les planteen. Especificar las horas y los lugares de las ruedas de prensa periódicas que ofrecerán el portavoz designado ante los medios de comunicación, importante, e incluir al menos a uno de los científicos investigadores en un programa predeterminado para satisfacer la inevitable búsqueda de mejores respuestas. Los puntos de vista contradictorios son inevitables y pueden presentarse a los medios de comunicación como parte normal de la investigación científica. Evite las discusiones públicas. El lugar del encallamiento no es el sitio para tratar de resolver las diferencias de opinión. Los representantes de los medios de comunicación agradecerán los nombres y números de teléfono de otros expertos en la materia si deciden profundizar en la historia. Hay que tener cierta etiqueta en la playa. Los miembros del equipo, consumidos por el entusiasmo y la fatiga, olvidan fácilmente que el personal de los hoteles no está acostumbrado a tratar con habitaciones desordenadas y huéspedes desordenados. A nadie le gusta ver huellas de botas ensangrentadas mientras cena en su restaurante familiar favorito. Se debe advertir a todo el personal que respete la sensibilidad de los residentes y comercios locales. Estas cortesías contribuirán en gran medida a garantizar una base de apoyo para futuras operaciones en esta zona. Unas palabras de agradecimiento a través de una firme nota contribuirá a mantener la confianza y el apoyo del público y los medios de comunicación ganados con el trabajo durante todo el acontecimiento. Hágale saber el valor de su participación y el resultado del esfuerzo. Dé las gracias personalmente a la comunidad local. Y por último, vamos a presentar dónde encontrar más recursos y a quién dirigirse para pedir consejo. El libro de la izquierda es la guía más antigua y de referencia que existe para encallamientos. Se llama el Marine Mammoth Ashore y toda la red de rescate y de varamiento deben tenerla a mano. En el caso del documento a la derecha, fue desarrollado por el gobierno de Tasmania recientemente y describe muy bien cómo se debe actuar en cada una de las situaciones durante un encallamiento. El documento de la izquierda fue desarrollado por ACOAMS y ASCOBAMS para describir las mejores prácticas del muestreo para la investigación de cetáceos muertos y los estudios post-mortem. El documento de la derecha, desarrollado por ACOAMS, es una guía para coordinar la respuesta ante la mortalidad de cetáceos durante los eventos causados por agentes infecciosos y brotes algales. El documento de la izquierda fue desarrollado en Irlanda y es una guía para la atención de animales vivos tomando en cuenta aspectos de bienestar animal. El de la derecha es una guía para la realización de la necropsia de mamíferos marinos y la introducción de atención de mamíferos marinos por los respondedores y los biólogos de campo. El libro de la izquierda representa el libro con mayor información en la actualidad de la medicina de mamíferos marinos.
y el de la derecha es el libro de referencia donde se describen las especies de mamíferos marinos del mundo. En la página web de SPAWRAC puede encontrar diversos enlaces con la lista y contacto de expertos en varamientos en el Caribe, las mejores guías de campo y recomendaciones de actuación en caso de varamiento para descargar, recursos de formación sobre varamientos para descargar o ver en línea, y todo está disponible gratuitamente en inglés, español y francés. Y aquí se enlistan otros sitios web de importancia. Para las herramientas para el varamiento global de animales marinos, sitio web de la Red Mundial de Varamientos, conjunto de herramientas para la gestión de mamíferos marinos y la necropsia virtual de la ballena jorobada. Y aquí se presenta una aplicación bastante interesante que está en etapa de desarrollo que se llama VaraApp. Es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes para el registro y seguimiento de información de varamientos de mamíferos marinos en aguas mexicanas. Lo que pretende es promover la participación ciudadana en la generación de avisos e informes de varamientos de mamíferos marinos a través de la aplicación móvil y web. Y lo que pretende es facilitar el proceso de notificación a las autoridades y proporcionar un medio para que la población civil enriquezca estas notificaciones con información relevante sobre el varamiento. Por ejemplo, la georreferenciación, fotografías y condiciones actuales del entorno. Aquí les dejamos la dirección web por si tienen interés en mayor información. Y luego tenemos esta aplicación muy interesante que se llama Delfines y Ballenas 911. Esta aplicación permite dar informes sobre mamíferos marinos varados, heridos o enmayados, vivos o muertos, conectándolos con la línea directa de respuesta a varamientos más cercana, para que los socorristas y veterinarios capacitados puedan ayudar al animal. Se puede enviar foto con hora, con fecha, con coordenadas GPS del animal al Marine Mammal Training Network. Identificar se puede el animal proporcionando una guía de campo electrónica a mamíferos marinos que se encuentra en los Estados Unidos, incluidos Alaska y Hawái, así como en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y los territorios de las islas del Pacífico. Se ayuda a rescatar mamíferos marinos vivos y muertos, proporcionando una lista de qué hacer y qué no hacer, o consejos sobre qué hacer cuando se encuentra un mamífero marino varado, vivo o muerto. Por último, tenemos esta aplicación que se llama Whale Scale o balanza o pesa de ballenas. Está destinado a estimar el peso de los cetáceos varados con el fin de informar la toma de decisiones durante la gestión de eventos de varamiento. Esta aplicación solo debe ser utilizada por personas con la formación adecuada, ya que trabajar con mamíferos marinos varados puede ser peligroso. Y estas son las referencias utilizadas para preparar la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.